¿ya? Esta fuerza se la determina por la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Agarra la mano derecha con la palma de la mano abierta y campo magnético, apunta. Y cierra la palma de la mano hasta tocar, digamos, el vector velocidad que tiene la carga. No, al revés. Apunta hacia la velocidad y cierra hacia el campo. Así es. Entonces agarramos la mano derecha, apuntamos hacia la velocidad por donde está yendo la carguita y cerramos la mano hacia el campo, hacia el vector campo. El pulgar nos indica la dirección de la fuerza. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio con ese dibujo, colocando la mano, podemos apuntar a la velocidad así, o también podemos apuntar a la velocidad así con el pulgar hacia abajo, ¿no? Querramos cerrar la palma de la mano, debemos de cerrar sin torcer el brazo. Debemos de cerrar la palma y lograr llegar al otro vector que es el campo sin torcer el brazo. Entonces tenemos que acomodar, ¿no? Apuntando al vector, velocidad, y de ahí cerrar hacia el campo. Si lo colocamos hacia abajo así y apuntamos al vector velocidad, no vamos a lograr el vector campo con el pulgar hacia abajo. No lo vamos a poder llegar a cerrar. ¿Ya? Entonces, por eso es que de esa manera es que la fuerza, el pulgar me indica la dirección de la fuerza. ¿Qué significa eso? Que esta carguita se metió a este campo y se originó una fuerza sobre la carga, producto del campo magnético al que se metió. Y esta fuerza lo que va a hacer es intentar arrastrar o cambiar la dirección de movimiento de la carga. La carga probablemente venía, digamos, horizontal. Digamos, tenía un plano horizontal perfecto. Hasta que entró al campo magnético de otra carga. Inmediatamente entró, se genera esta fuerza. Y si ya no va a seguir la carguita horizontal, va a empezar a irse para arriba. Para arriba y para arriba y para arriba, lo va a cambiar su dirección. ¿No? A no ser que la fuerza esta sea tan pequeña que no logre cambiar la dirección. Pero normalmente eso no ocurre. Siempre lo va a cambiar de dirección, por muy pequeña que sea. Claro, si es muy grande, va a ser el cambio de dirección va a ser grande, ¿no? Va a ser brusco. Pero si es bien pequeñita, va a ir cambiando, pero suavemente va a ir subiendo, ¿no? A lo largo de su desplazamiento. Entonces, acá hay un esquema de cómo se utiliza. Vamos hacia el vector velocidad y cerramos la palma de la mano hacia el campo. Y el pulgar nos manda la fuerza, la dirección de la fuerza magnética. ¿Ok? Eso es, hay varios ejemplitos ahí para mirarlos y leer lo que dice y analizarlo, ¿no? Ya, ahí vamos a ver líneas de campo magnético, lo mismo que hemos visto, líneas de campo eléctrico, también era el concepto, era el mismo, ¿no? La línea de campo. Cuando las líneas de campo magnético son experimentalmente fáciles de ver, usted coloca una hoja de papel, por pedacito de vidrio, en la parte de arriba le pone limaduras de hierro, de limaduras de fierro, granitos, eso, limaduras de fierro. Lo pone ahí. Y por la parte de abajo le pone usted un dinky que tiene de muchacho y saque ese imán que hay en el motor ahí adentro. Va a encontrar un embobinado, toda una ciencia ahí de física 3. Está el embobinado, está todo ahí. Y lo saca los imanes si quiere. Y lo pone el imán abajo. El imán de por sí tiene su polo positivo o negativo, su norte-sur, ¿ya? Cuando usted ponga el imán así, las limaduras de hierro se van a poner en fin. Y esas alineaciones, esos alineamientos nos muestran las líneas de campo magnético. Ustedes van a poder observar
La interpretación que se ha hecho y cómo se lo ha establecido es de esta manera. En el sur, el polo sur, las líneas de campo llegan al polo sur. Llegan. Y del polo norte salen del polo norte. Salen las líneas. Salen del norte y van hacia el sur. Es simplemente una convención, ¿no? Una convención, se ha bautizado de esa manera. Pudo haber sido al revés. El que bautizó este sentido de esta dirección pudo haberlo hecho al revés y pudo haber dicho, de sur va a ir al norte y así va a quedar, y así podía haber quedado. Simplemente es eso. Entonces el investigador decidió de que de norte hacia el sur, para poder manejar ejercicios, problemas, y de que todo el mundo utilice esa convención para que no hayan confusiones, ¿no? Entonces, eso se hace así. Se bautizan las cosas que uno descubre, como a uno le dé la gana, y los demás tienen que asumirla, ¿no? El flujo se lo calcula con esta ecuación. La misma, que es igual a campo magnético por área por el coseno del ángulo, ¿no? La misma interpretación. En el otro caso solamente cambiaba eléctrico nada más. Y acá está un esquema, digamos, ¿no? El campo magnético que atraviesa una superficie, de ahí se calcula el flujo magnético, ¿no? Bien, veamos un ejercicio de esto. Algún ejercicio que no... campo magnético. Vamos a ver la fórmula. ¿Se escucha el video? De campo magnético y las leyes que se utilizan para resolver este tipo de ejercicio. ¿Okay? Veamos el planteamiento del problema. Un haz de protones, esta es la carga del protón, 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, se mueve con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético de 2 Tesla. Según el esquema, calcular la fuerza sobre un protón. Acá podemos ver el esquema. Vamos a analizar un protón, que esta es su carga. La carga del protón se está moviendo con esta dirección y con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces la velocidad 3 por 10 elevado a la 5 metros por segundo. El ángulo respecto del eje Z es 30 grados, que viene a ser también respecto del campo magnético, porque nos dan en la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético tiene una magnitud de 2 Tesla. 2 Tesla. 2 Tesla. La carga del protón es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. Esos son los datos. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es el vector velocidad perpendicular al campo. Es un vector velocidad perpendicular al campo. Entonces este es el vector velocidad perpendicular, que va a ser igual al vector velocidad por el seno de 30 grados, ¿no? Este es el ángulo de 30 grados, entonces el seno me va a mandar al cateto opuesto, que va a ser el vector perpendicular de velocidad. Bien. La pregunta es calcular la fuerza sobre el protón. Entonces, la definición de fuerza sobre una carga en movimiento es igual a la carga por la velocidad perpendicular por el campo magnético. Es eso. Y entonces reemplazando datos aquí, vamos a poder obtener lo que buscamos. La carga 1.6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. La velocidad 3
por 10 a la 5 metros por segundo. Fíjense que es una velocidad bastante elevada, ¿no? Por el coseno, o perdón, por el seno de 30 grados, y esa es la velocidad perpendicular, y por el campo magnético, y por 2 Tesla. Entonces, esa es la fuerza magnética que se genera en esa carga debido a que esa carga se está moviendo dentro de un campo magnético. Ojo, no es este vector campo, no es el campo magnético que genera la carga. Esta carga genera su propio campo. Pero se está moviendo dentro de un campo magnético que ya existe producto de otra situación externa, de otra carga que se está moviendo por ahí cerca, que está generando un campo magnético. Y esta carga se metió en su campo magnético que ya existe y entonces se va a generar una fuerza magnética sobre esa carga que está en movimiento. Y entonces, si este cuerpo se está moviendo con una velocidad así, entonces ya podemos nosotros utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? Para usar la regla de la mano derecha, nosotros colocamos la mano hacia la velocidad. Tendríamos que poner en esta forma, hacia la velocidad, y cerrar hacia el campo. Y entonces la fuerza nos da hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque tanto la velocidad como el campo están en el eje Z, están en el plano ZX, es decir, son horizontales. ¿Ya? Entonces son horizontales. Por lo tanto, la fuerza me da hacia abajo. Y en este caso, si podemos dibujar nosotros el vector fuerza magnética, la fuerza magnética me estaría dando hacia abajo. La carga es positiva. Si la carga fuera negativa, el análisis sería el mismo, pero lo mandamos la fuerza hacia arriba, ¿no? En este caso, la fuerza me da hacia abajo. 4,8 por 10 elevado a la menos 14 newton. Entonces, ese sería el resultado. La fuerza magnética que se genera sobre una carga que se mueve dentro de un campo magnético. ¿Ya? Ahora bien, obviamente esta fuerza magnética va a generar una variación en la dirección del movimiento. Entonces, esa dirección va a ir variando, es decir, ya esta carga ya no se va a mover de manera totalmente horizontal. Entonces, su movimiento de esa partícula cargada, si nosotros hacemos una vista de ese esquema donde este sea Y, este sea X y el eje Z lo ponemos saliendo del plano de la pizarra, el eje Z lo dibujamos así, y en ese eje Z se encontrase la carga, entonces esa carga, producto de la fuerza que jala para abajo, va a tener una trayectoria de movimiento hacia abajo. Va a mantener la dirección de la velocidad en orientación, pero va a ir descendiendo debido a la fuerza que se genera sobre la carga que lo va jalando para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre una carga que se mete dentro de un campo magnético va a ser sometida a una fuerza. Y esa fuerza va a empezar a moverla, esa carga, a desviarla de su dirección en la que iba. Y en ese caso esa sería la desviación. Esta es una ecuación para encontrar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. ¿Ya? Esta otra es la ecuación para encontrar el flujo magnético. El flujo, así como encontramos el flujo eléctrico, igual acá se encuentra el flujo magnético. Y esta es la fuerza que nosotros encontramos que se genera en un conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, la corriente I que lleva el conductor, la longitud que tiene el conductor y el valor del campo magnético. Esa es la fuerza, ¿ya? Que se genera en un conductor. Una carga que se mueve genera su propio campo magnético. Y otra cosa es la fuerza que se genera sobre una carga que se mete dentro de un campo magnético ya existente. Esa es
otra cosa. Eso estamos viendo. La fuerza que se genera sobre una carga que se metió dentro de un campo magnético que es producto de otra situación. Es lo mismo con el tema de la corriente. Un conductor eléctrico genera su propio campo magnético. Por la corriente que está circulando dentro del conductor, genera su propio campo magnético. Y uno utiliza la regla de la mano derecha para definirlo, para encontrar su dirección. Si este es el conductor, nosotros ponemos el pulgar en dirección de la circulación de la corriente y hacemos girar la mano y decimos la dirección del campo magnético que se genera producto de la corriente es esta. Entonces, cuando está circulando una corriente por un conductor, hay un campo magnético así, girando alrededor de él. Si cambia la dirección de la corriente, cambia la dirección del campo para el otro lado. ¿Ya? Esa es una situación. Otra situación es cuando ese conductor lo metemos dentro de un campo magnético diferente. Por ejemplo, digamos que este sea un campo magnético que está apuntando hacia allá y dentro de ese campo, porque el campo magnético no es solo un vector, ¿no? Son miles, millones de vectores. Son miles, millones de vectores, así, llenitos, ¿ya? Entonces, la resultante, digamos que sea esta del campo magnético y nosotros metemos dentro de ese campo magnético un conductor, lo metemos ahí, el conductor está con corriente, se va a generar una fuerza sobre el conductor que va a responder a esta ecuación, que va a ser igual a la corriente que lleva por la longitud del conductor que está sometido al campo magnético y por el valor del campo magnético. ¿Ya? Y eso es otra cosa ya también. Ahí también aplicamos la regla de la mano derecha. Apuntamos los dedos a la dirección de la corriente, de tal forma, colocamos la mano de tal forma que podamos cerrar hacia la dirección del campo. Si la corriente va para allá, yo no puedo colocar mi mano así. No voy a poder cerrar la palma hacia el campo. Tengo que poner mi mano así y cierro hacia el campo. Y entonces la fuerza va hacia abajo. Si este conductor se mete dentro de este campo, en pocos segundos va a empezar a caer el conductor por la fuerza que lo está jalando hacia abajo. Si el campo fuese al revés, si el campo viene hacia adentro de la pizarra y meto este conductor ahí con corriente, entonces la fuerza va a ser hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Que esa fuerza va a tender a suspenderlo al cable para arriba. En este ejemplo, la regla de la mano derecha dice que nosotros colocamos la mano derecha así con la palma de la mano abierta y apuntamos con los dedos a la velocidad. Siempre apuntamos a la velocidad. En este caso, tenemos una velocidad que está de esta manera. Si este fuera nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y, nuestra velocidad está a 30 grados del eje Z. 30 grados. Entonces nuestra velocidad está ahí. Apuntamos nosotros a la velocidad con la mano derecha. Acomodamos la mano de tal forma que cerrando la palma de la mano podamos tocar el vector campo. El vector campo está en el eje Z. Si yo pongo la mano así, no voy a poder cerrar. Tengo que ponerla así. Cerramos. Y entonces la fuerza me da hacia abajo. Hacemos lo mismo cuando la carga es negativa, lo mismo. Pero si la carga es negativa, volcamos la fuerza para arriba. Es la única variación. Ustedes inicialmente se olvidan de que la carga es positiva o negativa. Hacen la regla de la mano derecha, luego miran la carga y si es negativa, vuelcan. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Como se pudo observar, este ejercicio es bastante corto, pero se puede aplicar muy bien la definición de fuerza magnética sobre una carga. ¿Ok? Entonces hemos podido encontrar la fuerza magnética que se genera sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético. Muy bien, y como hemos observado, la dirección del movimiento de la carga va a ir variando producto de la aparición de la fuerza que se genera. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, jóvenes. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Lograron ver el video? Sí, ingeniero. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, quizás alguna duda que hayan tenido.
Ninguna. Bueno. Entonces, bueno, ya los videos están ahí también. Si no hay ningún problema, los pueden mirar y tratar de comprenderlos correctamente. ¿Ok? Entonces, para no cansarlos demasiado tampoco, ahí vamos a terminar la clase de hoy y nos vemos el día martes en el examen que vamos a dar, ¿no? Bueno, más examen, es una evaluación que va a ir sumando a su nota. Ingeniero. Estamos entonces acá. Ingeniero. Sí, perdón. 38. Tenía problemas con mi internet. Por favor, si me podría apuntar al... Ahí, por favor, ingeniero. 38. Sí, el número 30. Bien. Ok, ya está. Muchas ¿Alguien gracias, más? ingeniero. Yo, ingeniero, 32, ahí, Alexander. 32, ahí, ya. ¿Quién más? Ingeniero 5. SA, el 35. De nada. No hay más, ¿no? Bueno. Como les decía, estamos ahorita entonces en esta parte, campo magnético. Carga eléctrica y campo eléctrico, la ley de Gauss, potencial eléctrico que es teórico, capacitancia dieléctrico, corriente, resistencia y fuerza electromotriz que es teórico, estos dos capítulos son teóricos, circuitos, los circuitos, después campo magnético y fuerza magnética, también. Capacitores dieléctricos. Acá está, capacitores dieléctricos también. Entonces prácticamente tenemos el 21, el 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Esos capítulos tenemos ya para poder evaluar. Vean los videos que hay para que también tengan algo más de comprensión, ¿ya? No solamente leer el libro, digamos, ¿no? Ingeniero, Sí, como disculpe, hemos estado evaluando, básicamente pura teoría. No queda otra. ¿Ya? De todas maneras, yo les estoy pasando los ejercicios que se lograron grabar. Con ello continuar haciendo ejercicio, ¿no? Están, entiendo yo, y se van a defender. Si se puede, de manera presencial, y si no, de manera virtual, se van a defender los pares. ¿Ok? Los pares, solamente los ejercicios pares de los propuestos, ejercicios propuestos de todos los capítulos, solo los números pares. Eso es el práctico. Muy bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, ya martes. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. ¿Los prácticos Diga. se presentan en grupo? La nota también es en grupo. Ah, ya, está bien, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Ahí Vico, lo tienen que hacer O todos sea, igual. por eso yo siempre les encargo y les trabajan en grupo. En realidad, el práctico, porque yo les un solo trabajo, digamos, con una carátula donde estén los nombres de toditos. ¿Ya? Porque yo entiendo que todos saben hacer todo lo que presentan. Entonces yo a cualquiera le pregunto una pregunta de cualquier lado del práctico y obviamente tiene que saberlo, ¿no? Para tener una nota. Esa es la modalidad. Entonces, tanto de... a mano en fotos, ¿no? Sí, un documento PDF.
le sacan foto con PDF, escaneándolo directo a PDF y me lo van a enviar después. Pero más allá, o sea, básicamente la elaboración del práctico, yo les dije de frente, les dije, ustedes pueden hacérselo hacer, pagarle a alguien, ponerle a su corte, lo de menos. Lo que importa es que lo sepan resolver. Eso es lo que importa. El práctico se lo pueden prestar, comprar, regalar, vender, lo que quieran. Lo importante es que cuando estén frente a la pizarra, ustedes sepan resolverlo. Eso es lo que vale. Presencial en físico son solamente para ponerle la nota nomás. Yo ahí le pongo la nota y listo, nada. Lo importante es que ustedes sepan hacerlo. Y trabajen en grupo porque no vaya a ser que el compañero de grupo lo aplace a usted. Entonces tiene usted todo el tiempo para enseñarle a su compañero. Entonces, por eso lo hemos hecho en grupo. Esa es la idea. Esa es la idea de que jalen los que más saben, los jalen a los que menos saben y así entre todos vayan avanzando, ¿no? Y otra vez les digo, pero no se estanquen por ello. No, aunque suene feo, suene egoísta, lo que ustedes quieran. Ahora, si el tipo quiere, está cuando ustedes le dicen, puntual a la hora que ustedes le dicen, ayúdenlo, no lo dejen atrás. A ese sí ayúdenlo. Pero al que no quiere, nada, ahí no puede obligar a nadie. Quiere, el que no quiere, tiene su motivo. Así nomás. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Chao, chicos. Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias.